Hola, el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en los estudios de Shalom Production, ya listos para llevar nuestra clase número 7 de ética ministerial. Y hoy vamos a estar nuevamente solitos. De hecho, había platicado con mi hermano Moy, pero tuvo que trabajar ahorita en la tarde y no puede estar con nosotros. Así que pues vamos adelante y vamos a dar nuestra clase número 7 de ética ministerial. Vamos a orar al Padre dándole gracias por la oportunidad grande, hermosa que nos brinda de estar nuevamente llevando nuestra clase, ya que la semana pasada no pudimos transmitir por cuestiones personales y ocupaciones también pues en la obra, que de hecho ahorita después de la oración pues les voy a dar algunos anuncios. Vamos a reestructurar el programa, los horarios de transmisión, pero Dios les bendiga a todos los que estén ya presentes, ya ahí con nosotros, ¿verdad? En vivo, o bien aquellos que vayan a ver este video en una repetición, o también ahorita vamos a poner donde usted puede ver estos videos. Primeramente vamos a darle gracias al Padre, al Eterno, por esta bendición que nos brinda. Vamos a inclinar nuestro rostro un momentito y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de tu presencia dándote gracias porque estamos ya en los estudios de Shalom Production para llevar a cabo esta clase número 7, ética ministerial, con el tema Cuídese de fallar moralmente. Gracias por todos nuestros hermanos que están ya allí listos en sus hogares, donde quiera que ellos se encuentren, para tomar nota acerca de las citas y la información que se va a dar acerca de la ética. En el nombre de tu Hijo amado Jesús Yeshua te damos gracias, y a ti sea dada honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos, hermanos, pues primeramente, ¿verdad? Queremos darles ahí la información acerca de dónde es donde usted puede ver estos videos. Y está viendo ahí en la pantalla Shalom Production, está marcada como canal de televisión y es en Facebook. Usted lo puede ver en Shalom Production. Así se mete a la página en Facebook Shalom Production y ahí van a salir todos los videos, todos los estudios, incluso ahí están todos los videos de jueves de oración. También si usted lo quiere ver en YouTube, también ahí lo puede ver, y usted puede entrar a esta página así va todo corridito, Shalom Production 27. Y tenemos nuestra programación de esta semana: estudio bíblico lunes y miércoles de 7 a 8 de la tarde o noche. Y los jueves tenemos jueves de oración de 6 a 7 de la tarde. Esa es nuestra programación. Quiero que aparezca nuevamente la programación ahí de esa, porque aquí les voy a informar, va a haber unos cambios, amados hermanos. El estudio bíblico que ahorita estamos transmitiendo y que esta semana nos vamos a hacerlo así de esta manera, lunes y miércoles. La próxima semana, primeramente el Señor, los miércoles no vamos a transmitir. Vamos a estar transmitiendo nada más el puro estudio los lunes, y el jueves la oración. El miércoles tenemos un trabajo que el Padre nos ha dado, y todos estos días los vamos a ocupar, toda la semana los tenemos ocupados. Dejamos un día de transmitir aquí, pero vamos a estar dando clases o participando en otro lugar este día miércoles. Así que les anunciamos, esta semana vamos a estar lunes y miércoles, pero la próxima semana, entrando agosto, vamos a trabajar nada más en los estudios de Shalom Production los lunes, con los estudios de ética y más estudios que después demos. Y el jueves de oración. El lunes seguirá igual a las 7 y el jueves a las 6 de la tarde. Estaremos una horita. Vamos a ver si los lunes damos 2 horas seguidas o bien solamente 1 hora. Al principio de esos estudios estaba dando 2 horas, pero muchas personas no podían estar 2 horas
escribiendo o atento al pendiente al video, y por eso fue que decidimos hacerlo, seccionarlo en dos partes, en 2 días, lunes y miércoles, 1 hora. Pero vamos a ver cómo el Padre nos dice que hagamos, y pues nos sujetamos, hermano. Entonces, esa es la programación para esta semana, y también para los empezando el mes de agosto, cambiamos la programación. Bueno, pues vamos a estudiar hoy y vamos a hablar acerca de la ética, y vamos a hablar de la línea moral. Y nuestro subtítulo de este día va a ser: cuídese de fallar moralmente. Y una falla, ¿qué es una falla? Pues es cuando algo no se hace correctamente. Pero bueno, más que nada vamos a enfocar a lo que es la palabra moral. Moralmente, el hombre, el ser humano, sobre todo el ministro del Señor, del Padre Eterno, debemos de tener mucho cuidado con nuestra moral. Es algo básico, es importante. La moral va unida a lo que es la ética. Van tomados de la mano, hacen una mancuerna, hacen un trabajo de equipo. Por eso queremos dar este título a la clase. Ahora es: cuídese de fallar moralmente. Vamos a dar una breve explicación de qué es lo moral, qué significa la palabra moral, para que usted la pueda captar ampliamente, y vamos a dar ahorita soporte bíblico. Eso es en su línea general, que es la moral. Y ahí aparece en la pantalla y nos dice que la moral es un conjunto de normas. Acuérdense, un conjunto de normas. Lo mismo que la ética, son códigos de conducta. Entonces la moral es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad, que sirven de modelo de conducta. Estamos hablando de ética de conducta, va pegado lo moral con la ética. Modelo de conducta y valorización o valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Esto es la moral. Reglas, códigos, normas, valores en el ser humano, en el individuo, en la persona, pero individualmente. Ahora, hay moral también para trabajar en equipo, trabajar en grupo, pero primeramente la vamos a aplicar en la línea individual, porque si cada uno de nosotros, como persona, como individuo, y sea el puesto que tengamos en el hogar, pues el esposo, la esposa, en el trabajo, es muy importante el trabajo material. Si tenemos ética, tenemos moral, hermano, vamos a alcanzar muchas cosas importantes. Si tenemos principios, si tenemos valores, si tenemos, hermano, reglas de conducta que rijan nuestra vida para hacerlo, porque tenemos conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la moral, ¿qué es lo que hace? Valora nuestra conducta y establece en nuestra persona lo que está bien y lo que está mal. Y nos vamos a la Biblia, porque en la Biblia dice que el Padre Eterno nos ha dado libre albedrío, y por eso aquí la moral, la ética juega un papel importante. Bueno, cuando hablamos de la moral como adjetivo, también es algo similar. No se sale de las reglas de conducta, no se sale de los valores, no se sale de cómo valorar la conducta y establecer lo que es bueno y lo que es malo. Entonces dice que como adjetivo, moral significa que algo es perteneciente o relativo a lo que se considera como bueno a nivel social. Esto es en la sociedad, la moral en la sociedad. Pero recuerde que nuestra clase se llama ética ministerial, reglas, códigos de conducta en el ministro del Señor. Entonces, es muy importante esto, hermano, la moral ahora en el ministro.
Recordemos que la moral, y espero que aparezca ahí en la pantalla, porque les quiero leer y quiero que lean juntamente conmigo. Dice, recordemos que la moral se origina en las costumbres o hábitos de comportamiento de una persona, o bien puede ser en un grupo, en un equipo de trabajo. Así, según nuestras costumbres y comportamientos, vamos construyendo nuestra manera de ser a lo largo de nuestra vida. La moral se encuentra determinada por la información que se adquiere por aprendizaje social y por cultura también. Entonces, la moral se aprende, uno se empapa de ello porque son costumbres y son hábitos, pues, de comportamiento, ¿de acuerdo? De comportamiento que puede ser en una persona, en un individuo, como también puede ser en un grupo. Hay muchas personas que trabajan en maquiladoras, que trabajan en empresas privadas, y cuando las personas tienen moral, tienen ética, ok, se ponen de acuerdo, y unen todos sus valores, todas sus costumbres, todo aquello que han aprendido en la familia y que se puede aprender también en una escuela. Hay varios métodos de aprendizaje. Bueno, pero cuando se unen, entonces esto lleva a un buen fin, a un buen estado anímico también de trabajo, y sobre todo lleva al éxito. Dice que nuestras costumbres y nuestros comportamientos, esos van construyendo nuestra manera de ser en el individuo, pero en la ética ministerial nos ponemos un espejo para reflejar cuál es nuestra costumbre, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra manera de ser a lo largo de la vida. ¿Sabemos hacerlo? ¿Conocemos lo bueno primeramente? Sí. ¿Conocemos lo malo? Sí. Ok. ¿Qué vamos a decidir? Tenemos libre albedrío según la palabra. Ok. ¿Vamos a hacer lo bueno o vamos a hacer lo malo? Ahí es cuestión de ética y es cuestión de poner, hermano, en práctica la moral. Nuestros valores que hemos adquirido a través de la vida. Y lo moral se encuentra también en la información y se puede adquirir por medio de un aprendizaje social, podemos ir a una escuela, podemos tener varios métodos de aprender con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros familiares en general, que han dejado buenas costumbres, buenos valores cimentados en la familia, y qué bueno. Y también pues en la cultura, nuestra cultura mexicana, que es muy rica. Entonces todo eso puede ayudar para determinar todo lo que es la moral y poder cimentarnos y crecer en eso, en la moral. Nosotros, como hijos del Eterno, como ministros del Señor, tenemos que estar bien cimentados en saber hacer las cosas positivas y las cosas constructivas. La moral se refiere, checa bien eso, a las normas y valores sociales. Ahí aparece en la pantalla, ahí está apareciendo. La moral se refiere a las normas y valores sociales que guían a las personas y su interacción con el prójimo, las comunidades y su entorno. La ética es un análisis sistemático y crítico de la moralidad, de los factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Eso es la ética y eso es la moral. Entonces, ya vimos qué es la ética, es lo que estamos viendo, y muchos puntos vamos a ver, pero ahora que nos toca hablar de lo moral, entender, saber qué es lo moral, porque nosotros como ministros, como siervos del Altísimo, no tenemos por qué fallar moralmente. Bueno, vamos a dar soporte, solamente recalco esto, hermano. Cuando hablamos de lo moral se refiere a normas, normas, estatutos, mandamientos, y también a valores sociales que guían a la persona
a su interacción, interactuar, dice, con el prójimo. Es muy importante saber cómo vamos a actuar o a interactuar con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Ajá. Y cuando hagamos esto, por lógica es porque tenemos buena conducta, muy buena relación con el Padre Eterno. Amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí está la ética y aquí está la moral. Sin ética y sin moral, a lo mejor vamos a ir dando tumbos, pero para eso son estas clases, para eso es esta ayuda, para ser unas personas que cada día vayamos creciendo, no solamente en estatura, sino en crecimiento de la palabra del Eterno. Entonces, crecer espiritualmente. Entonces, ahí están los valores, ahí está la conducta humana, que es muy importante cuando hablamos acerca de la moral. Bueno, ahí les voy a dejar en la pantalla, va a aparecer este punto número 3. Cuídese de fallar moralmente. Y vamos a ver acerca, hablando del ministerio, cuáles son las normas del ministerio. Ahorita hablamos las normas de la conducta humana, como lo que estamos hablando ahorita de la moral. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice la palabra, 1 Corintios 10, 13. Déjeme sacar la cita. Dice la Biblia, la letra así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios el Eterno, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces vivimos en un mundo actualmente pecaminoso, contaminado del mal. Ok, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y la palabra del Señor dice, ok, ¿van a venir pruebas? Sí. ¿Van a venir tentaciones? Claro que sí. ¿Van a venir luchas? También. ¿Van a venir vientos contrarios? También. Pero la misma palabra nos enseña, nos fortalece para no fallar moralmente. Que nuestros valores, nuestra ética, que son reglas de conducta y reglas, hermanos, normas en el comportamiento del ser humano, lo que es la moral, la misma palabra nos enseña, nos auxilia y nos ayuda para seguir adelante. Recordemos que el Eterno, que Dios Padre, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por eso la palabra del Señor dice en 1 Corintios 10, 13, esto. Ahora vayamos a 2 de Pedro. Vayamos a 2 de Pedro, amados hermanos, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. 2 de Pedro va a aparecer ahí en la pantalla y ahorita vamos a leer todos juntos. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, habla sobre los falsos profetas. Habla sobre los falsos maestros. ¿Ok? ¿Por qué el apóstol nos advierte? Porque no quiere que fallemos moralmente, que nuestros valores no vengan abajo, que nuestra autoestima no esté por los suelos, sino que la palabra de Dios nos ayude, la palabra del Eterno nos ayude. Entonces nos advierte, nos ayuda, nos hace visualizar, que tengamos visión acerca de los falsos profetas y también de los falsos maestros, porque estas personas nos pueden llevar por un mal camino y nos pueden hacer que nos apartemos de lo moral, de lo ético y andemos en caminos de perdición. La palabra del Señor nos habla, 2 de Pedro 2, verso 9,
dice de la siguiente manera, y a lo mejor les voy a leer un poquito más desde el principio, pero voy a sujetarme a la lectura, al estudio. El verso 9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Así es lo que dice la palabra del Señor. Pero si tú quieres leer el contexto de esta palabra, apunta ahí el libro de Judas, en el capítulo como es un capítulo, del verso 3, o lee todo el capítulo, pero del verso 3 al 13, ahí está el contexto de lo que acabo de leer. Me voy a tomar la libertad de leerte un poquito más ampliamente la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2. Dice la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, checa bien, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, que ya tocamos ese punto, ¿verdad? En las finanzas, y por avaricia dice que harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios y el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, si el Eterno no perdonó a todos esto, incluso a los ángeles, ¿qué va a pasar con los falsos profetas? ¿Qué va a pasar con los falsos maestros que ahorita abundan? Muchos que están, hermanos, distorsionando la palabra, están distorsionando la verdad, que se autonombran profetas, que se autonombran apóstoles ungidos. Entonces, no lo digo yo, ahí está en la palabra. ¿No? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues ahí, hermano, acabamos de leer. Si el Eterno no perdonó a los ángeles, no perdonó al pueblo de Sodoma y Gomorra, no perdonó, y no lo perdonó porque no haya querido, sino porque no se arrepintieron, no quisieron buscar la verdad. Noé les habló que iba a venir un diluvio. En Sodoma y Gomorra el Señor mandó a sus mensajeros y no quisieron escuchar. Hoy en día existe lo mismo. Hay mensajeros, ministros del Padre, del Eterno, pero la gente no quiere escuchar. Se van por lo suavecito, palabras dulces que lleguen a su oído, y ahí están con estas personas que se autonombran apóstoles, que se autonombran ungidos, profetas, pero un día ellos tendrán que darle cuenta al Padre Eterno. Vayamos al contexto de la palabra, y ahí aparece en la pantalla. Segunda de Pedro 2, 17 al 20, o sea, más adelantito. Segunda de Pedro 2, del 17 al 22. Ahí apúntelo, ahí está en la pantalla, mientras yo le preparo la lectura. ¿Qué es lo que pasa con estas personas que no tienen ética, que han fallado en lo moral?
la Biblia, la palabra del Señor, del Eterno, los describe con una frase muy cruel. Dice que son fuentes sin agua. Dice que son nubes empujadas por la tormenta. Y fíjate que muchas ocasiones yo me doy cuenta de esto y me da tristeza. Como pastores, y no digo nombre, ¿verdad? Que tienen a su cuidado el rebaño, pero por X causa, aquella persona salió de la iglesia, de la congregación donde ellos están. Y los pastores agarran el púlpito y usan este mensaje, esta palabra que les voy a leer, para atacar a las personas que se fueron. Y le dicen, son fuentes sin agua, son nubes empujadas por la tormenta y todo lo que te voy a hablar. Y estas no son para aquellas personas, sino que son para los pastores que no han sabido cuidar su rebaño. No son para las ovejas, no. Son para los pastores, para los ministros, para los maestros, para los, en otras palabras, según la ética y según lo moral. Son para pastores corruptos, ministros que no han sabido dirigirse en la ética ministerial y que no tienen moral. Viven como ellos quieren. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Eterno? Vamos a ver, vayamos, y ahí va a aparecer en la pantalla, 2 de Pedro capítulo 2, verso del 17 al 22. Del 17 dice así: esos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hasta el versículo 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua o Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Tristemente, en el cielo, o sea, en el lodo, ¿va? En el agua sucia. Y tristemente yo he escuchado muchos pastores, que se les va un miembro y empiezan a atacarlos con estas palabras. Estas palabras, hermano mío, nunca son para las ovejas. Las ovejas son para cuidarlas. Las ovejas son para apacentarlas. Las ovejas son incluso para dar su vida por ellos, como lo hizo Jesucristo. Bueno, pero jamás esta palabra es para una oveja. Son para los ministros, los maestros, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos ungidos, los falsos apóstoles, que ahorita en todas las iglesias están invadidos de estos falsos personajes que no tienen ética y que han fallado en lo moral. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Eterno. Ya ahí vamos media hora y vamos a seguir leyendo. Primera a los tesalonicenses. Vamos a ir apuntando para que ahí les dejo en la pantalla. Primera a los tesalonicenses, amados hermanos. Vamos a leer el capítulo 5 y versos del 19 al 24. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. El último capítulo de Primera a los tesalonicenses. Vayamos al versículo 19. Al versículo 19 y dice la palabra: no apaguéis al espíritu,
No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yeshua Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así es como dice la palabra: absteneos de toda especie de mal. Sintetizo los versículos que leí solamente con esta frase: vamos a abstenernos, vamos, hermanos, a no irnos por el camino del mal. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, perfectos, dice, pero su camino, su final, es camino de muerte. Bueno, vamos a seguir con el contexto de lo que acabamos de leer de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 al 24. Usted va a apuntar esto, hermano. En el capítulo 5, del verso 4 al 15, va a leer todo el inicio del capítulo para que pueda entender y captar lo que hemos leído en esta tarde. En el versículo 4, acuerde que nos dice: mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, dice la palabra, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios el Eterno para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Señor, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces tenemos esta palabra viva que nos ayuda, nos fortifica, nos da fuerza, aliento, ánimo para seguir adelante. Vayamos nuevamente ahora a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero en la segunda carta. Timoteo 2, capítulo 2, verso 22. Vamos a, primero para que lo escriban, hermano, la cita. Timoteo, segunda Timoteo 2, 22. Déjeme, yo también me preparo. Segunda a Timoteo 2, 22. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Segunda Timoteo 2, 22. Y nos habla de ser un buen ministro, un buen soldado, un buen obrero aprobado. Entonces vamos a leer ya la palabra. Dice la palabra: huye también. Y él habla a su hijo amado en la fe, a Timoteo, el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces ahí tenemos, amados hermanos, esta otra cita. Tenemos, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 22. Bueno, te lo dejo ahí en la pantalla. No sé si apuntaste la cita que tenías que leer. Bueno,
vas a leer en el primer libro de la Biblia, Génesis, todo el capítulo 39. Al leer todo el capítulo 39, vas a captar cómo lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Y nos vamos hasta Génesis porque la palabra, hermano, no está divorciada. Como decimos comúnmente, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el primer pacto, el segundo pacto, no están divorciados, sino que hacen un trabajo complementario específico. Lo que se inicia en el Antiguo se complementa en el Nuevo. Así que ahí están los dos. Entonces, 2 Timoteo 22 nos va a llevar hasta Génesis capítulo 39 para captar correctamente este mensaje que habla de norma, de ética en el ministro. Vamos a otra porción de la Biblia. Vamos ahora, hermano mío, vamos a 1 Timoteo nuevamente, 1 Timoteo, capítulo 5, 1 Timoteo, regresamos allí un libro, 1 Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer del verso 19 y 20, dos versos solamente. Capítulo 5, verso 19 y verso 20. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice 1 Timoteo, verificando nomás, 1 Timoteo capítulo 5, verso 19 y verso 20. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿por qué esto? Porque la palabra del Señor dice que va a haber acusaciones contra los ministros. Se van a levantar falsos, van a dar testimonios, te van a apuntar con el dedo y te van a decir que digan y hagan lo que quieran. Mientras que tú estés bien con el Padre Eterno, que es uno de los... El mandamiento, hermano, principal mandamiento, que es amar al Padre, ¿verdad? Amar al Señor con todas tus fuerzas. Si tú estás bien con el Padre, no importa si tienes buena relación con el Padre, no importa lo que te digan, porque quizás se van a levantar vientos contrarios. Quizás van a querer apagar tu ministerio, destruir tu vida, todo lo que puedan destruir. Pero dice la palabra claramente, dice, contra un anciano, hay de aquellos que se levanten contra un siervo de Dios. Y la palabra dice, contra un anciano, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque puede ser chisme, puede ser, hermano, una mala acción de X personas que no tienen ética, que no tienen moral, que viven una vida en pecado, una vida pecaminosa y quieren ensuciar a más personas. Entonces, como ministro de Dios, yo te digo, adelante, hermano, siervo, pastor, ministro, el trabajo que esté desempeñando, adelante. Y si vienen vientos contrarios, no te preocupes, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces la palabra del Señor es clara y es concisa cuando nos dice que contra un anciano no se debe admitir acusación. Dice, a los que persisten en pecar. Si aquellos quieren pecar, levantar falso, blasfemia, malos testimonios y lo que, déjalos. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, solamente dice, para que los demás también teman. Entonces hay que tomar cordura, y para eso es la ética, mi hermano. Para esto es esto es lo moral, para no fallar moralmente. Entonces vamos a continuar con la lectura. Ahí apareció en la pantalla nuevamente. Entonces tenemos este versículo 19 y 20. Vamos a leer ahora Romanos. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer, hermano, el contexto de lo que le hemos dicho. En Romanos, en el capítulo 8, verso 33, nos dice lo siguiente.
el versículo 33. En un momento más vamos a leerlo y dice que somos más que vencedores. A eso nos dice. Pueden levantarse tormentas, pueden levantarse vientos contrarios, pero con nuestro Salvador somos más que vencedores. Versículo 33, Romanos 8:33, ahí está en la pantalla y dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos del Eterno? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? ¿Quién? Dice bien lo que dice la palabra. ¿Quién acusará a los hijos del Padre, los hijos del Eterno, de Adonai, del Señor, de Dios, como quieras llamarle? Pero la palabra es, ¿quién acusará? Vienen muchos a acusar. ¿Qué acusa, hermano? Pero dice la palabra, dice, ¿quién acusará a los escogidos del Eterno? Dice, Dios, el Eterno, en este caso, es el que justifica. Y en otras clases pasadas, yo les decía, a veces nosotros nos queremos justificar. Cometemos un error, fallamos moralmente y buscamos la manera de cómo hacerle, avivarlo para justificarlo. Ven, con un corazón contrito, humillado, preséntate ante el Padre. Soy un pecador, háblale, habla a Él, es tu Padre, Él te escucha, Él te entiende, Él te ama. Y la palabra del Señor dice que el Padre Eterno es el que justifica. Nosotros como seres humanos y la ética y la moral, hermano, nos impide que nos justifiquemos. Pero el Padre Eterno, como es santo, como Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce, Él es quien nos justifica y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, si estás pasando una vida difícil, pastor, ministro, maestro, hermano querido, esta palabra quizás sea para ti. Toma aliento, toma fuerza y ánimo. Para atrás nada, todo para adelante. Muy pronto, toda esta palabra quizás en muchas personas va a ser viva. Y esta palabra esperemos que les sirva, que le ayude. Para eso son estos estudios. Para que aquellos que necesiten esta palabra la atesoren. Son 12 puntos de la ética. Quizás los 12 puntos no son para ti. Quizás sea un punto. Pero si este punto es para ti, tómalo. Almacénalo. Empápate de la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar, hermanos, dando lectura bíblica. Vayamos ahora a 2 Timoteo 2:6 y estamos en el tema cuídese de fallar moralmente y estamos viendo las reglas del ministerio. 2 Timoteo, vamos a volver ahora a 2 Timoteo nuevamente y vamos a buscar 2 Timoteo, va a ser el capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. La palabra del Señor es clara y es concisa. Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y dice la palabra, el verso 7, y el verso 7 está acá ya, en el contexto. El verso 7 dice, fíjese bien lo que dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y vas a apuntar también estas dos citas, que quizás no las vayamos a alcanzar ya a leer, pero apunta Génesis, capítulo 2, verso 18, o vamos a ver si le tratamos de leer. Pero quiero explicarte el verso 7, quiero explicarte el verso 6. ¿Qué tiene que ver esto con la moral? Bueno, tiene que ver mucho, mi hermano, bastante tiene que ver. Mira, el verso 6 dice, el labrador, para participar de los frutos, de las ganancias, del producto que dio la tierra, dice, primero debe de trabajar, ¿sí? Esto, nosotros, para estar bien, tranquilo y moralmente, quiero que sepa que no todo nos va a caer del cielo. Tenemos que poner
nuestro tiempo, el talento que el Padre nos haya dado, los dones, ponerlo por obra, no esconderlo, no sepultarlo, no. Para eso es esta palabra. Y dice el verso 7, considera lo que digo, le dice el apóstol a su hijo amado. Dice, y el Señor, dice, te dé entendimiento en todo. Y muchos han caído de la ética, se han apartado de la ética y han caído de lo moral, han fallado moralmente. ¿Por qué? Porque no han tenido entendimiento. Y el verso 7 es el contexto, que es la lectura secuencial. El verso 6 y el verso 7 se unen a uno solo para captar con mayor amplitud lo que la palabra nos está diciendo. Vamos a leer, amados hermanos, y lo pongo en la pantalla para que usted vaya, a ver, pónganmelo, ahí está ya, vaya leyendo. Génesis, vamos a Génesis, al primer libro de la Biblia, y fíjese lo que dice la palabra en Génesis. Desde Génesis vamos a trabajar 2:18. Génesis capítulo 2, verso 18, y es un texto bien conocido, es palabra bien conocida. El verso 18 dice, y dijo Yahweh Dios, o Jehová Dios, leyendo la Reina Valera, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Dice, le haré ayuda idónea para él. Todo trabajo, hermano mío, en todo trabajo, más en el ministerio, Dios nos va a dar la ayuda adecuada, la ayuda idónea. En este caso, hablando en el aspecto matrimonial. El Señor, el Padre, el Eterno, jamás te va a dejar solo. Pero tal vez tú digas, no, pues yo soy soltero, yo no tengo esposa, o al revés, yo soy soltera, no tengo esposo. Ok. El Padre, el Señor, va a poner personas idóneas para que te ayuden en el ministerio. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo 6:33, que es otro pasaje de la Biblia bien conocido. Mateo 6:23. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Vamos al primer libro del Nuevo Testamento, 6:33. Y habla acerca de lo que decía nuestro Señor Yeshua acerca de los tesoros y la lámpara del cuerpo. Habla de la riqueza, habla sobre el afán, la ansiedad, y específicamente el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana. No te afanes qué vamos a comer, qué vamos a vestir el día de mañana, porque la palabra del Señor nos dice desde aquí, mira, 2 Timoteo 2:6, nos lleva al versículo 7, nos lleva a Génesis 2:18 y a Mateo 6:33. Que lo acabamos de leer, dice, más buscad. Regla, ética, conducta, hermano, la moral. Primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor, el Padre eterno, es justo. Dice, y ya cuando hemos buscado, encontrado, hermano, que anhelamos al Padre, su justicia, dice que todas las demás cosas serán añadidas. Vendrán como ganancia, vendrán como bendición, vendrá como añadidura. Es lo que dice la palabra. Ahora, otra de las cosas, cuando dice añadidura, quizás tú te vayas a lo económico. Bueno, puede ser lógico, ¿sí? Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, será por añadidura, y pensamos, pues va a venir riqueza, va a venir casas, carros, todo. Si tú piensas eso, pues yo no te voy a decir que estás mal, pues son pensamientos, y ahí está la palabra de Dios, así la entiendes y la comprendes correcto. Pero principalmente la ética y ministerial, el ministro debe pensar en que la añadidura principal
que nos da el Padre no es dinero, signo de pesos, no, nada, ni cheque, ni billete, no. Lo principal que el Padre nos da es sabiduría. Es sabiduría para poder conducirnos correctamente en la ética y también en lo moral. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y te digo, si tú te enfocas en lo económico, a la prosperidad, no te digo que está mal, porque el Señor te va a prosperar si tú eres fiel, si buscas su reino, correcto. Pero más que nada, el Padre quiere que busquemos la sabiduría, pero la sabiduría también, la que viene de lo alto. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Proverbios 8:12. Pedir sabiduría, aquí vamos a ver, pedir sabiduría de lo alto al aconsejar. Proverbios 8:12. Queremos ayudar como ministros, como pastores, como maestros a la Grey. Vamos a ver qué lo dice la palabra. Vamos a ver a Proverbios. Vayamos a Proverbios, el libro que escribió el rey Salomón. Proverbios, déjeme llegar a Proverbios. Llegamos a Proverbios y vamos al capítulo Proverbios 8:12. Ahí está en la pantalla, Proverbios, usted lo está viendo. Y le dejo ahí que aparezca en la pantalla para que alcance a escribir los demás textos. Ya vamos a terminar. Nos quedan 8 minutitos, ya son las 7:52. Bueno, vamos a tratar de culminar con esta cita. Vamos a leer Proverbios 8:12. Proverbios 8:12 dice la palabra de la siguiente manera. 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Dice, hablando la sabiduría, dice, yo la sabiduría habito ¿dónde? En la cordura. Entonces, hay que tener cordura, no hay que irnos a los extremos. Cuando la palabra dice que todo vendrá, hermano, en abundancia, o ya todo será añadido, pues no nos veamos nuestra mente luego a lo económico, al dinero, no. Dice la palabra, como dice la sabiduría, hay que anhelar, desear sabiduría, porque la misma palabra dice, yo, la sabiduría, habito en la cordura. Hay que tener cordura, mi hermano, hay que tener cordura. Y como dicen acá los mexicanos, no hay que enseñar el cobre, ¿verdad? Porque muchos se van a lo económico, se van a los dineros, se van a la riqueza y se salen de lo que es el fundamento. Ok, entonces vamos a seguir leyendo, vamos casi ya a aterrizar ahora sí en esta hora. Proverbios 8:12, Santiago 3:13. Vamos a ver si alcanzamos a leer esta porción de la Biblia. Vamos a Santiago 3:13 al 17. Vayamos nuevamente a el Nuevo Testamento. Si tú le quieres decir Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, como tú quieras llamarle, ¿verdad? Comúnmente cuando leemos la Biblia Reina Valera dice Antiguo, Nuevo Testamento, pero vamos al libro de Santiago capítulo 3, el verso 13, habla sobre la lengua, hermano mío, qué daño hace la lengua, ¿verdad? Pero también habla de la sabiduría. Si nosotros controlamos nuestra lengua, ya lo dijimos hace un momento, mira, si no acusamos, no levantamos falso, por lógico viene la sabiduría, pero si se levantan falsas acusaciones, la sabiduría de lo alto no desciende. Entonces el verso 3, capítulo 3, el verso 13, dice la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, y cheque bien, ahí viene la palabra ética ministerial y la palabra también moral. Muestre por la buena conducta, ahí está la palabra, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, dice la palabra.
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, hermano mío, pura. Después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el verso 18 dice, lo vamos a agregar allí, ya que la cita es hasta el 17, pero el verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en shalom, en paz, para aquellos que hacen la paz, para aquellos que hacen el shalom. Esta palabra a mí me ha gustado mucho, mi hermano. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz, en shalom. Y esta palabra shalom es una palabra que a mí me gusta mucho. Ustedes han visto que en mis escritos, cuando mando algún mensaje, cuando mando alguna publicación o subo algún video, a veces en ocasiones me gusta ponerle shalom por siempre. Porque esta palabra shalom no solamente encierra lo que es paz, encierra muchas cosas, hermano. Bienestar, salud, prosperidad, cuidado, atención, bondad, mansedumbre, como lo que acabamos de leer, y sobre todo la sabiduría de lo alto, no sabiduría terrenal, que dice la palabra de Dios que esta sabiduría es diabólica. Hay muchas personas que tienen mucha sabiduría, aquí secularmente hablando, pero vamos a buscar como hijos del Eterno la sabiduría que desciende de lo alto. No caminemos con nuestras almas, hermanos, aquí de sabiduría secular, sabiduría del mundo, sino estemos siempre dispuestos a recibir la sabiduría que viene del Padre. Una sabiduría que te da la paz, una sabiduría que te da el shalom, una sabiduría que te hace estar en bien, primeramente tu relación con el Padre y posteriormente la relación con el prójimo, que son los dos mandamientos que aparecen en el libro, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y aparecen la parte de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo 20 y también en el libro de la segunda ley, en el libro de Deuteronomio. Entonces, vamos, hermanos, a disfrutar de este fruto que es la justicia que el Padre da, y sembremos la palabra, sembremos el amor, sembremos nuestra amistad y traigamos muchos al redil, pero en paz. Y que la paz sea para aquellos que profesan o hacen la paz. La palabra del Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que, hermanos míos, ahí les dejamos otra cita. Quiero que aparezca tantito ahí en la pantalla. Antes de despedirnos, usted lea la palabra de Dios, la sabiduría en la imposición de las manos. Vamos a continuar la siguiente semana con esto, porque es muy importante cuando alguien pone manos sobre usted. Es muy importante saber esto, y eso es parte de la sabiduría, es parte de la ética y es parte de la moral. No debe usted dejar que cualquier persona le ponga manos. Esto es bien importante, hermano, porque usted no sabe cómo está aquella persona, cómo está su relación con el Padre Eterno. Entonces, no cualquier persona puede poner la mano, y vamos a ver qué es lo que dice la siguiente semana. Vamos a ver la imposición de mano del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? ¿Qué es la imposición de mano? Y está dentro de lo que es la ética, que son las reglas de conducta y las normas del ministerio para no fallar moralmente, porque muchos están fallando en esto. Muchos van y ponen mano y tumban y te sacuden y te avientan y todo. Esto, hermano, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Por lo pronto, esta semana yo te digo, ten mucho cuidado. ¿Quién te pone las manos? No vaya a ser que en vez de recibir fuerza, poder de lo alto, te van a llenar de demonios. Así que es algo duro, sí, pero ahí está en la palabra. Y ten mucho cuidado. Para eso son estas clases. Bueno, hermanos, amigos, pues ya
completamos una hora. Son exactamente las 8 en tiempo y forma. Que Dios me los bendiga. Perdón. Que Dios me los guarde. El Señor, el Eterno, los guarde, los bendiga grandemente. Y los esperamos el próximo miércoles. Vamos a la otra parte, a terminar con lo que es ética ministerial. La segunda parte la haremos el próximo miércoles, si el Padre Eterno nos presta vida y salud. Así que vamos a orar. Gracias a todos aquellos que estuvieron con nosotros en esta hora y a aquellos que van a ver el video en una repetición o ahí en las páginas se los vamos a mostrar nuevamente. Que el Señor les bendiga. Perdón, mis hermanos, vamos a orar para darle gracias al Eterno. Amoroso Padre Celestial, nuevamente nos presentamos ante ti para darte gracias por lo que has hecho en esta hora y que esta clase haya sido de bendición para mis hermanos, amigos, maestros, pastores, ministros. Tu palabra es viva y en esta hora te damos gracias porque nos has permitido. Cuídanos, guárdenos y permítenos estar el próximo miércoles en la siguiente transmisión. Te damos gracias en esta hora y también aprovechamos, amados hermanos, para darte ahí la programación de esta semana. Programación Shalom Production, y en esta página puedes ver los videos. Shalom Production en Facebook y YouTube en Shalom Production 27. Que el Padre Eterno me los bendiga grandemente y me despido con esta frase: Shalom por siempre. Un abrazo y bendiciones para usted y toda su linda familia. Bendiciones.